Y el comando Cobra, vencer o morir. Pero tú no entras porque dice, igual nos tirotean. Sí. Ahí no es muy recomendable que entres. Me he quedado sin aire. Pueden salir del camión y disparar. Ahí es ir a buscar la muerte para uno. Sí, ahí no entro, manito, la verdad. ¿Anda solo? Sí. ¿O anda acompañado? ¿Conoces acá? No. No sabes dónde está. Mirad esta casa. Y pensad que estoy supuestamente en un barrio rico. Ahí es donde me estoy alojando, que la verdad es muy mono, pero se ve todo un poquito descuidado. Bueno, seguimos aquí, en La Ceiba. Hoy vamos a dar un paseo en colonias que se encuentran al sur de la ciudad. La Mercedes, San Judas y Colonia Solapa. Mirad aquí, se está literalmente cayendo. No sé a qué se debe, porque en esta zona en concreto, que podría parecer un barrio, yo diría, bastante normalito en Europa, aquí es como la clase social más alta, pero este es un poco el panorama. Calor de bastante y otra cosa peculiar, mirad qué sol, pero ahí al final las nubes muy negras y me han dicho un taxista que es algo bastante normal. Se acumulan todas ahí y casi nunca llueve. Bueno, por la noche sí, pero por el día es un poquito más difícil. La Ceiba, tercera ciudad más importante de todo el país, ciudad que pero a partir del 2000 ha subido muchísimo los niveles de peligro porque las maras como la MS-13, Mara Salvatrucha, y otra mara llamada Barrio 18 se han empoderado de estos barrios y a partir de 2013 se ha declarado prácticamente estado de emergencia. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? ¡Ey! ¿Qué pasa? El Estado ha enviado militares aquí para controlar las calles. Desde entonces la cosa se ha tranquilizado bastante, pero hay algunas zonas, como obviamente la que vamos a ver hoy, que siguen siendo la cuna de muchos mareros. Otra cosa curiosa, podéis ver aquí las cámaras de seguridad. Estos son hilos como de alta tensión. Y no sé si podéis ver la moto ahí al final. Es la moto de un segurata. Justo ahí delante hay una villa enorme. Supongo que es de algún político o alguna persona importante. Entonces la vigilan 24 horas al día. ¿Veis? Todas las casas. Otra cosa que se repite. Coches sin matrículas. Para flipar. Eso no lo he visto en mi vida, tampoco delante, ¿eh? Esto que veis aquí, otra cosa que he visto prácticamente solo en Latinoamérica, son prácticamente cestas donde la gente, hacemos la buena acción, tiramos el plátano, deja su basura, ¿veis? ¡Pum! Y luego a lo largo del día la pasan a recoger. Suite 2, con una puerta destrozada, siempre los cables ahí rotos, en total abandono. Tengo opiniones contrastantes sobre La Ceiba. Las personas son top. Todos muy amables, muy simpáticos, muy cordiales, pero estéticamente hablando... Ahora, yo obviamente estoy bastante acostumbrado a viajar en países latinos. Ya llevo 2 años, prácticamente un mes sí, un mes no, caminando por estas calles. Pero si tú pillas un avión desde Barcelona, nunca has viajado y dices, bueno, vamos a ver qué bonito La Ceiba, igual te quedas un poquito impactado. Mirad ahí, por ejemplo, coche nuevísimo, pero la casa está con la pared así media sin colorar. Aquí, bueno, están construyendo, supongo. Pero no sé, da un poquito de grima. Y repito, esta es la zona más rica en absoluto. Pensad que mi hotel lo estoy pagando $60 la noche, que en España es un precio normal, pero aquí uno piensa casi dormir en un lugar de lujo y la verdad que no, tiene lo justo y necesario para bueno, tener una estancia normal. Otra cosa que asusta bastante es que van todos, veis que va sin matrícula, pero van todos con los cristales oscurados. Esto ya lo hemos visto en algún episodio de Tegucigalpa. Dicen que es por 2 razones. Uno, el calor, y segundo, seguridad.
Pero como no te ven los mareros, no saben si eres una mujer sola o sois 4, tampoco te ve la policía. Entonces no me parece algo muy bueno si uno quiere quitar la criminalidad de estas calles. No lo veo algo muy sensato. Gracias, ¿está grabando un video? Sí, estoy yendo a la Mercedes, Suyapa y... ¿Ya fuiste a la Zambuda? Sí, no, tengo que ir ahora, a ver si me... Espero que no. Espero que no. ¿Qué me dices? ¿Bien o...? Es peligroso, pero si vas ahí bien, no creo que te haga nada. Muy bien. Eso espero. Dale. Voy con Dios. Chao, gracias. Mirad esta corporación Concordia, también lo feito que se ve. Y espero no ofender a nadie con mis comentarios, pero yo estoy aquí para dar mi opinión y que sea lo más real posible. Decir que está todo bien, todo guapísimo, pues yo creo que perdería un poco de sentido el vídeo. Obviamente hay algunos comentarios o algunas opiniones que creo que no pueden aportar mucho y entonces me la ahorro porque no estamos aquí para hablar mal de nadie. Pero si veo algo que no me parece atractivo o que necesita algún tipo de crítica constructiva, pues lo hago. He dicho a ese chico San Judas y ha hecho... Esa es la expresión que quiero. Porque si no hace... quiere decir que no es un barrio que nos interese en ese canal. No he visto nadie en 3 días que no sea de aquí, pero nadie. Ni un abuelo inglés que quiere venir a turistear, nadie. Otra cosa que no puede faltar en Latinoamérica son familias enteras en el cajón trasero de estos coches. Se sientan ahí y para la policía es algo normal. Tienes que pensar que el concepto de seguridad en Latinoamérica es otra cosa, que no tiene nada que ver con el nuestro. Porque uno dice, tío, estás loco, pones tu hijo de 8 años ahí atrás que cualquier choque mínimo se rompe la cara. Como mínimo, porque si no, vuela adelante y es una tragedia. Y aquí es, bueno, no pasa nada. No entiendo cómo pueda parecer algo normal o sensato de hacer, la verdad. Es una locura máxima. Amigo, ¿qué tal? Voy a hacer un reportaje Colonia Suyapa, La Mercedes y San Judas. Pregunta, ¿podrías estar conmigo 3 horas? Simplemente sería llegar ahí y tú me sigues y yo voy caminando. Si hay algún problema, subo al taxi y nos vamos. ¿A la Suyapa hasta dónde vas, Federico? No sé, por ahí no conozco la zona, entonces ir allá y pasear por ahí. ¿Por qué? ¿Lo ves complicado? Sí. Son colonias que... Bien. Sí, ahí no entro, manito, la verdad. Son colonias que son bien peligrosas. Pero tú no entras porque dice, igual nos tirotean. Sí. Gracias. Gracias. Señor, ¿estás trabajando usted ahora o está libre? Porque estoy buscando seguridad privada para ir allá arriba. Ahí no es muy recomendable que entre, sea con policía o con cualquier seguridad. No es muy ahí. ¿No es recomendado o es recomendado? No es recomendable entrar. Ah, mejor ir solo. Con otra, no, solo peor. Ahí lo que puede hacer es mejor pedir ayuda a otra fuerza de tarea como lo que es el ejército. Pero con la policía no, porque no es fiable. Le disparan hasta ellos. Es que prácticamente hay gente de ellos también involucrada ahí, entonces sí. Vale. ¿Tú no lo harías? No, yo no. Listo, gracias. Amigo, fíjese que ahí tiene que averiguar los taxis que entran, porque ahí en la Mercedes no entra todo taxi. Ahí hay un taxi en específico que entran a esa colonia. Esos son lugares picantes. Picantes. Bueno, nosotros no nos atrevemos a ir porque no vamos a correr con suerte. No es tanto que le quiten su dinero, sus pertenencias. El problema es que a veces hasta lo quieren hasta lo meten en el baúl a la gente, que a los taxistas a veces les quitan los taxis, los meten al baúl. Y te dejan ahí tirado en una esquina, ¿no? Sí. Perrito, aquí en medio. Hay zonas que mejor que pida apoyo policial porque si no, literalmente no te dejan ni entrar. Muy bien, muy amables. Bueno, podéis ver que obviamente van muy preparados con chaleco antibalas, armas largas, porque vamos a entrar en una de las zonas probablemente más complicada de
de toda la Ceiba. ¿Por qué está complicada la San Judas? Mucho marero. Muchas pandillas. Estamos en la posta a la entrada del barrio San Judas. La posta es como llaman aquí la comisaría. Tenemos que pedir otro apoyo policial porque ir solo 2 agentes puede ser demasiado peligroso. Pueden parecer zonas tranquilas, pero a lo largo de los años han pasado acontecimientos bastante graves. Pensad que en 2017 el periodista Padilla fue ejecutado en el medio de la calle justo mientras grababa un reportaje. Son al final cunas de pandilleros y sus familiares, entonces controlan todas las entradas. Por eso se necesita más apoyo policial, porque tampoco le tiene mucho temor a disparar a la policía. De hecho, me dijeron que La Ceiba es la ciudad de toda Honduras con más enfrentamientos entre policía y grupos antisociales. ¿Es la primera vez que acompañan a un youtuber o un periodista en estas zonas? Primera vez. No viene mucha gente, ¿no? A meterse en esta zona. Con razón, con razón. ¿Puedo bajar el cristal y grabar afuera con la cámara o mejor que no? Mejor con los cristales subidos. Mejor con los cristales subidos porque aquí hay, como quien dice, punteros o mensajeros que le mandan los pandilleros. Te tienen controlado, por así decirlo. Vale. Pues no puedo bajar los cristales por cuestiones de seguridad, pero podéis ver afuera ya cómo cambia el entorno. ¿Veis ahí cómo sube la cuesta? Y esto, obviamente, para los grupos criminales es un terreno maravilloso porque se pueden esconder con muchísima más facilidad respecto, obviamente, al centro de la ciudad. Mira estas casas, qué condiciones. Con ellos vamos a ir. Vale. Buenas tardes. Bueno. Federico, encantado. Nosotros somos de Fuerzas Especiales y andamos en misión. Nosotros estamos cubriendo toda esta colonia. Vale. Nosotros a veces andamos caminando todo ese cerro acá. Entonces cuando hay operaciones especiales, cuando hay allanamientos, cuando vamos a capturar mareros peligrosos, todo eso, entonces ahí vamos, porque es blindado. Claro. Sí. ¿Pero qué vais buscando en específico? ¿Cuándo vais por las calles? ¿Qué buscáis? ¿Gente con tatuajes o...? Pues ahora los mareros, casi la mayoría no andan tatuajes. Son inteligentes, Entonces, porque sabe que... Exactamente, entonces nosotros lo identificamos cuando es marero y uno lo identifica. Si anda armado, que anda droga, entonces o cuando tenemos información que hay mareros en tal casa, llegamos, hacemos allanamiento. Vale. Si tiene más droga, armas, entonces lo agarramos, lo traemos. Lo que veis aquí es el Black Mamba. Es un camión de las Fuerzas Especiales de Honduras. Pensá que cuesta 12 millones de lempiras. Un gasto enorme, pero necesarios en zonas de altísima complejidad. Mirad aquí, bala, otra bala ahí, otra allá. Este camión ha estado literalmente en conflictos de fuego. No sé si se nota con el ruido, pero la puerta mide casi medio metro. Una bestia colosal. Aquí para subirse arriba, ¿veis? Y desde ahí, obviamente, pueden salir del camión y disparar o mirar la zona desde arriba. Mirad el ancho de estas ruedas. Aquí otro impacto de bala, aquí otro. Estamos esperando otros refuerzos porque somos, creo, ya 4, pero parece no ser suficiente. Me comentó antes el agente de Fuerzas Especiales que ya le pasó que dispararon a sus compañeros entrando en estos barrios. Entonces hay que tener todas las precauciones posibles. Estoy con un agente de la clase 2 de las Fuerzas Especiales aquí de Honduras. Agente, ¿por qué se utiliza un camión de ese tamaño, blindado? ¿Cuándo se utiliza? Son unidades que son vehículos tácticos, blindados, que nosotros utilizamos el personal de Fuerzas Especiales para combatir la delincuencia. Usted puede observar ahí, son perforaciones de disparos. Ese vehículo es totalmente seguro, es blindado. Tuvimos enfrentamiento con crímenes organizados. Ellos dispararon en contra de los policías de Fuerzas Especiales, pero no lograron el objetivo porque es un vehículo blindado. La situación está que nosotros estamos aquí trabajando 24 horas. Nosotros estamos siempre pendientes de la colonia, estamos trabajando día y noche para la tranquilidad de cada ciudadano de esta colonia. El lema de nosotros, de Fuerzas Especiales,
El comando Cobra, vencer o morir. Nosotros no tenemos miedo a nada, andamos donde tenemos que... Piel de gallina, ¿eh? Vaya lema más fuerte. Vencer o morir, es la lema de los Cobras. Entonces nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de problemas que nos pueda enfrentar. ¿No tienes miedo a la muerte? Bueno, todos nacimos para morir, ¿verdad? Pero no tengo miedo a morir, la verdad. Estoy en mi trabajo aquí, me gusta, con valor todo. Muchísimas gracias por su valor, de verdad, y su trabajo. Gracias, gracias. Estamos listos, ¿no? Si pasa algo, 5 preparados, profesionales y sin miedo a la muerte. Claro. Bueno, un poco de miedo lo tenemos, pero yo por lo menos no quiero. No sé vosotros, pero yo me está gustando la vida, la verdad. Hemos de decir una cosa, que los agentes se quedan en el coche y me van siguiendo, pero sin estar ahí al lado mío, porque no quiero llamar demasiado la atención. Van obviamente todos con AK-47, bueno, en realidad no sé los modelos, pero armas largas, etcétera, etcétera, y no quiero llamar demasiado la atención. Impresionante el estado de abandono de muchas calles. Mira aquí. Buenas tardes. ¿Tienes agua? ¿Anda solo? Sí. ¿O anda acompañado? No, no sé dónde están, pero sí, tenía unos amigos por ahí. ¿Pero caminando todo? No, en coche. No, ¿Por qué? ¿En ese coche? No. Sí, sí, este de ahí, sí, el negro. Bajan los vidrios. ¿Por qué tiene que bajarlo? No, porque aquí nos van a... Si nos ven aquí... ¿Se asustan? No, no te asustes, no, que bueno, como todo el mundo se conoce aquí. Ya. ¿Hay alguna calle que mejor que no me meta? No, si van hasta ahí o se regresan o van a otro lugar. Ahí arriba de todo se puede. Pues no es tan recomendable que uno ande así, Ya. andar. ¿Veis? Cuando la cámara es escondida, sale la realidad, no del entorno. No te lo quieren decir así, pum, de una, pero dice, 1, baja los cristales. Importante, porque así te pueden controlar. Y 2, no vayas hacia ahí. ¿Dónde vamos nosotros? Hacia ahí. Venga, mucho pulso. ¿Qué hago? Mucho pulso. ¿Por qué? Nunca se sabe. Usted no vive aquí. No, se nota que soy extranjero, ¿no? Lo sé. Pero son personas educadas y le explico lo que estoy haciendo, ¿se enfadan o...? Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Bendiciones, bendiciones. Otra cosa que me gusta es el clásico... Bueno, es que hay peligro en todos lados. Obviamente son personas que vienen de situaciones bastante humildes, probablemente no han tenido la posibilidad, probablemente, no lo conozco. Ah, mira, un pollo de las San Judas. Pobrecitos, están bastante mal. Entonces no han tenido la posibilidad de viajar y piensan probablemente que todo el mundo es así de peligroso. Y la verdad es que no es la realidad. Buenas. Los taxis que veis aquí, como hemos escuchado antes, son de personas que viven aquí o que han tenido el visto bueno, porque si no, entrar aquí sería demasiado peligroso. O por lo menos, igual entras 10 veces y no te pasa absolutamente nada. Pero ¿por qué arriesgarse cuando puede trabajar en otros puntos? Nos estamos moviendo en la calle principal, porque todas estas calles pequeñitas, igual intento recorrerla con alguna gente así a pie, pero con el coche es prácticamente imposible. Pues el año pasado, en esa zona, hubo una masacre horrible. 6 personas porque entró un pandillero con una AK-47 y ametralló a todos. Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Hola. Algunos son amables, otros como el chico con la camiseta verde me mira en plan, ¿qué estás haciendo? ¡Uy! Buen perrito. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola. A ver el río. Ahí vuelvo. Solo aquí. Me llama el policía, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí. Wow, qué locura. Mira del puente. Basura por todos lados. Aquí pobrecitos sufren eso, situaciones devastantemente dramáticas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Encantado de conocerte. No voy a hacer mucho discurso con los niños porque ¿qué me van a decir? Mirad lo que tienen que hacer para dejar pasar el autobús. Como se dice en España, pasa hasta un camión, y de verdad pasa un camión. Míralo aquí. Mira, ¿lo veis ahí arriba? Este es un puntero, ¿lo veis? A ver si me paro, si se ve mejor. Literal, un puntero es una persona que pasa ahí todo el rato en un punto estratégico y mira lo que pasa abajo. Me encanta poder grabar en estas zonas porque no es muy común conseguir entrar en estos lugares. ¿Lo veis? Los techos de las casas. Yo me atrevería a decir que el 99% están hechos de eso, de chapa. Podemos ver cómo ahí es la parte más vieja y esta es la parte más nueva. No tenéis una idea, la gente que no es de aquí, de cómo suena eso cuando hay lluvia fuerte. Es el policía, muy buen tío, pero no es el mejor conductor que he visto en mi vida. No te ofenda, amigo, pero se le ha apagado el coche como 4 veces. Mirad, hay una señora lo que tiene que hacer para ir a su casa. Señora de 60 años, bajando una escalera de barro. Perdona que me he quedado sin aire y tengo que esperar a los policías porque me dijeron no te alejes demasiado. 15-20 metros. Ahí viene. Interesante, creo, ver cómo barrios que aparentemente son tranquilos, como en ese caso, podría ser un barrio cualquiera, en realidad están en las manos de grupos criminales. Es que no hay otra definición, no es para ofenderlos ni nada. Obviamente también la policía va sin placa. Simplemente es lo que hacen, se dedican a eso, al mundo criminal. ¿Cómo estamos? Uy. Hello. Hello. ¿Todo bien? ¿Qué comes? Topo. ¿Topo? ¿Qué es topo? Hielo con agua. Hielo con agua y jugo. Qué bueno. Hola. Una bicolita. ¿Una Coca-Cola para él? Una bicolita. ¿Bigolita? ¿Qué es eso? Es fresco. Es una pequeñita. Pequeña. Ah, vale. ¿No quieres la grande? Ah, Big Cola. Muy bien. Toma. Thank you. Gracias. De nada, de nada. Chao, chicos. ¿Cuánto es? Serían 24 más 3 la paleta, 27. ¿Es seguro también caminar hacia arriba? Por ejemplo, si me meto ahí arriba. No, ahí arriba no, porque no puedes subir carro. No, el muro es recto. Vale. Usted hace todos los días, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Dios mío, qué fuerza, ¿eh? Muy bien. Para mantenerse fuerte. Eso es. Mira, empezar a subir ahí arriba, tienes que hacer todo. Ahí ya es más complicado, ¿eh? Ay, más complicado. Claro. Pero bueno, si no hay otra opción, ahí está. Buenas tardes. Me lo imagino cuando hay mucha lluvia. Ay, quiera Dios. Se cae toda la montaña. Ay, sí. Se desborona la pista. Se desborona. Eso es. Con esa camiseta lo podéis apreciar, yo creo, bastante mejor. Mirad el sudor que tengo y la espalda, ni os cuento. Mira la niña que barre la... Hola. ¿Estás limpiando la entrada? Está barriendo el barro. Bicicleta motor. Ahí, no. Pasa con el ventilador. Si no habéis visto los otros vídeos, me paro aquí. Curioso como cuando intento meterme en las zonas que seguramente son más complicadas, ahí me paran, porque no quieren que me meta ahí dentro. Si no habéis visto los otros vídeos, pulpería no es un lugar como uno puede pensar donde se vende pulpo, simplemente es como llaman aquí los pequeños supermercados. Mira, se le acaba de apagar otra vez el coche. Uy, ¿qué pasa? Estoy buscando los mareros. Marero ahí arriba pueden encontrar. Ya, pero ahí arriba es difícil subir con el coche. Sí. Y si me disparan, termina aquí el juego. Estoy buscando el peligro.
El pelín. Estoy buscando los mareros. Quiero hacer una entrevista a un jefe marero. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no hay o por qué no se puede hablar con ellos? No conozco, pero allá arriba, Pero lo puedes avisar. Sí, en las tardes ellos no bajan. Solo hasta en la noche. ¿Qué van a hacer por la noche? Solo vienen a dar la vuelta y se regresan. ¿Pero por qué eso? Para ver si está todo bien en el barrio. Solo así de control. Ajá. ¿Y por el día qué hacen? ¿Duermen? Sí, o andan en la montaña. Le digo porque tengo un primo. Dile de cambiar vida, que esto es peligroso. Sí. ¿Saben cómo terminan los mareros? Muertos. ¿Muertos o presos? No hay otra. Sí. Así que dile a tu primo con cuidado. A los vidrios. Vale, ¿dónde voy? ¿Por aquí? Esto, arriba. Hay un redondel arriba, hay una cruz para abajo. Cruz por abajo. Vale. Me ha dicho el chico, sube aquí, al cruz, baja, ahí está lleno de mareros. Para arriba es meterse a un callejón, irlo a buscar arriba. ¿Sí? No. Ahí es ir a buscar la muerte para uno. No con nada sobre uno. Veis un pelín diferente. Probablemente lo veis con bastante más luz porque he hecho cambio de cámara. Cuando baja la luz tengo una cámara exclusivamente para la noche. Estábamos conversando en el coche y me dijeron que a 2 calles de aquí a un compañero. Y la chica dijo, bueno, pero vamos con chaleco. Ya. Pero el chaleco aquí no funciona. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Una pregunta. Vengo de Italia. ¿Cómo estás? Yo necesito 20 limpiezas para echarme un pastelito nada. Vale. No, usted no es marero, pero ¿conoce a alguien? No conozco a nadie. ¿No conoce a nadie? Yo no conozco a nadie. Aquí todo tranquilo. Sí, hay desórdenes a veces, pero entre ellos ahí. Eso siempre por entre ellos, no, uno no los conoce. Ya. Uno no los conoce. Yo no conozco ni de aquí ni de otro lado. Ustedes que a medianoche hay todo eso. Sí. Aquí no. Pero aquí hay... Pero si paso por la noche, puede ser que los encuentro. Pero ya... ¿Se escuchan, no sé, disparos, cosas así? Sí, tal vez 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Aquí lo que vemos es que bolo. ¿Bailamos? ¿Qué hacemos? Oye, más. No se van. Dime Ahora sí. Ya no tengo más, he terminado todo. Hasta luego. Esto es, yo creo, igual de interesante, entender un poco las dinámicas. Mirad ahí, ¿lo veis el fuego? Muchas veces, ya que no recolecta la basura, esto me lo explicó Shin, simplemente la queman. Entonces es interesante entender un poco esa dinámica de cómo trabajan estos grupos antisociales. Por el día y tarde duermen y salen por la noche, 11, 12, 1, y empiezan con las motos a recorrer estas calles. Cuando ven a alguien que no conoce, probablemente suponen que es de otro barrio y hay otra pandilla, y ahí sí que hay balaceras y problemas gordos. Pero podéis estar relativamente tranquilos por el día porque eso, simplemente están durmiendo. Uy, no te enfades. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me gustan los perros. ¿Le gusta? Sí, pero se ven muy fuertes, ¿eh? Son pitbull. Estos si se enfadan, problemas. Uno de los 2 pitbull es ciego, además. Dígame. ¿Conoces acá? No. ¿No sabes dónde está? Bueno, me han dicho la San Judas, se llama así. Pero mira, ahorita aquí está caliente. ¿Vale? Te conviene que no firmes ahorita porque si me consejo te vale. Vale, sí. Mejor no lo hagas. Porque ahora ¿pero en este punto o por la noche? Ahorita está en guerra una mara con otra mara. Entonces de repente andas sin placas. Sí. Y no creo que no es conveniente que estés aquí. Piensa que somos de otra pandilla y nos
directamente. De repente puede que piensen algo así, ¿me entiendes? Pero ¿por qué tú siendo taxista te metes en esta zona? Porque no voy tan adentro. Ah. No, nomás hasta allá al puente llego y ahí me vengo para atrás. Pero ahorita hace poco empezaron en una tregua y entonces están agarrándose. Y entonces, por eso, cuando te vi filmar, mejor te digo que no lo hagas, que pueden bajar a ver qué andas haciendo y sin placa. Después es muy peligroso. Sí. Muchas gracias por el consejo. Ya está, ya habló aquí en el barecito y nos vamos. ¿Tampoco? No, allá arriba no hay. No, aquí 10 metros, que hay un bar, hablo con ellos y me voy. Bueno, ¿Tampoco? Ten cuidado. Sí, ten cuidado. Lo tengo. Gracias. Me ha dicho ten cuidado que vais sin placa y aquí hay una guerra y igual te disparan a esa hora. No hemos encontrado los mareros, pero un chico sincero sí. Qué locura. Pues lo tenemos que terminar aquí. Me ha dicho, mira, llega hasta ahí el bar y vete ya, porque baja la noche y sin placa pueden pensar que sois eso, de otra pandilla y directamente te disparan. Me dicen que hasta ahí, donde veis la segunda luz, puedo subir, pero es un recorrido que la verdad no tiene mucho sentido. Está bajando la noche, ya es de noche, repito, la luz que veis en esa cámara no es real, es noche que no se ve absolutamente nada si no hay un alumbrado. Vaya locura de zona, repito, se mueven estas personas de una manera muy sutil, son mareros inteligentes, por así decirlo, no se hacen ver. Entonces, o te metes aquí a las 2 de la mañana sin placa y te llegan tiros directamente, o esto es lo que se puede hacer. Me ha gustado muchísimo el tanque, la primera vez que lo veo, tanque prácticamente de guerra. Muchísimas gracias al cuerpo policial aquí de La Ceiba por echarme una mano. Me ha gustado hablar con la gente, he tenido que hacerlo de manera un poquito escondida porque tienen mucho miedo y no te dicen la realidad. Pero este ha sido el barrio de Las San Judas. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.